¿Recula el gobierno? Y si recula, ¿cómo explican lo que explicaban hasta antes de ayer? Eso de que no les vamos a subir las cuotas a los autónomos, les vamos a dar, digamos que más beneficios a cambio del dinero que aportan. De ninguna manera. Claro que recula. Ha tardado una semana en recular, pero es que no tenía más alternativa. Hemos parado el sablazo. Eso es lo que, lo decía Antonio, ha dicho Lorenzo Amor. Hemos parado el sablazo, pero eso no significa que haya paz entre los autónomos y el gobierno. La primera reunión se produjo el lunes pasado, o mejor dicho, la primera convocatoria, porque llamaron a los autónomos a que fueran a negociar, sabían lo que les esperaba, una subida de cotizaciones que en el peor de los casos subían en torno a un 105% de aquí al año 32 y dijeron: pues no vamos. Pero la ministra ya calentaba el ambiente con un vídeo que ellos dicen que es, no la asociación, pero sí en el entorno, dicen que es un vídeo, es este, de Barrio Sésamo. Venga. Emma. Y Elma. Y hoy vamos a hablar de autónomos. ¿Qué son cotizaciones? ¿Qué son impuestos? ¿Para qué valen? Muy útiles ambos, por cierto. Yo creo que lo primero que vamos a hacer es hablar de algo que hacen los autónomos, igual que hacen también los trabajadores por cuenta ajena, asalariados. Cotizar. Pues yo creo que hay una cosa que es muy importante, que es diferenciar qué son cotizaciones, qué son impuestos, para qué valen. Bueno, como sabes, pagar impuestos es para servicios comunes, las carreteras, los hospitales, eso es. Pero es que la cotización va directamente al bolsillo de los autónomos, que es cuando vienen mal dadas De lo que nos acordamos. y lo que nos protege. Bueno, eso no. Esto era Ellos llevan toda la semana diciendo que que la cotización no es un impuesto. Bueno, es un impuesto que grava el trabajo para pagar las pensiones de los que ahora mismo están cobrando una pensión. Los beneficios sociales de los autónomos cuando entran, por ejemplo, en cese de actividad, sí, si lo pagaran, porque por ahí es por donde falla la posibilidad de que haya acuerdo. Lo dicho, la propuesta de cuotas era de subidas de hasta un 105% en los tramos más altos, y eran unas cuotas estimadas, porque el gobierno decía, bueno, esto está fijado en el Pacto de Toledo, a medida que suben los ingresos, pues tú tienes que pagar más en cotización social. Ya, pero es que los presupuestos generales del Estado, esos que llevan 3 años sin pisar por el Congreso, es donde tienen que fijar un mínimo y un máximo, con lo cual esta era la estimación de la señora Elma Sáez y de todo su gabinete, pero no hay unos presupuestos que lo respalden. ¿Qué pasa? Que hay una segunda reunión, después de la del lunes, a la que no se presentan los autónomos, y después de esa reunión salen tan enfadados, hacen tanto ruido, estuvieron aquí en el Cascabel, y llaman a todos los partidos políticos y les informan. Y todos los partidos políticos se ponen en contra y dicen: esto en el Congreso no se apoya. No se apoya de ninguna manera. Cuando el gobierno ve que no tiene acuerdo en la mesa de diálogo, porque ni siquiera se presentan, cuando el gobierno ve que tiene a todos los partidos en contra, da marcha atrás. ¿Y quién se apunta a ese tanto? ¿Los autónomos? No, hombre, no. Yolanda Díaz. Que es muy buena noticia que el Ministerio de Inclusión haya cambiado la propuesta fundamentalmente por algo, y es que la propuesta que se presentó era absolutamente regresiva, es decir, penalizaba más a quienes menos tenían por... Pues nada. No podía faltar, medallita. Claro. ¿Qué es lo que proponía el Ministerio? Pues de 2026 a 2028 una subida de las cuotas, que es un porcentaje de los ingresos para ingresar en la Seguridad Social. En el 13% subía la cuota del tercer tramo, porque la del primero, que son los que menos cobran, los que ahora están pagando en torno a los 330 euros al mes, pues esa subía un 30%, En el tercer tramo subía un 13 euros al mes, y el más alto 104,9. ¿Qué era lo que proponían los trabajadores autónomos? Bueno, hay 12 tramos, que los 3 primeros tramos se quede tal y como está, y a partir de ahí suba progresivamente un 1%, hasta el 2,5% en el tramo más alto de cotización, que es inferior a la inflación que tenemos ahora mismo, que es del 3%. Esta es la propuesta de los autónomos, y hoy, dicho y hecho, del 104 se ha bajado al 2,5 el Ministerio. Recular, sí. Sin ponerse ni colorada. Y apelo a la responsabilidad de los representantes de los colectivos de autónomos y también de los grupos políticos, bueno, pues tras esta labor de escucha y de trabajo minucioso, bueno, pues a que estén a la altura de la responsabilidad que supone, bueno, pues seguir llevando a cabo un hito fundamental
que se produjo a partir del año 2022, que es fruto de una reivindicación histórica, que es equiparar en derechos, equiparar en protección social, no tener trabajadores de primera y de segunda en relación a asalariados versus trabajadores autónomos. Pero es que sigue habiendo, José Luis, trabajadores de segunda que son los autónomos. Y ellos dicen, sí, las cuotas me las vas a subir mínimamente, aceptan mi propuesta, pero ¿y las prestaciones? Porque tú me estás subiendo las cotizaciones progresivamente, tú me dices que me adecúe a los ingresos, pero si yo tengo un cese de actividad, por ejemplo... No cobro. No cobro más. Te voy a dar un dato que es elocuente por sí mismo. Cuando, después de la Dana de Valencia, los autónomos que se vieron afectados se acogieron a pasar de una situación ordinaria a extraordinaria, obviamente les dieron por cese de actividad los 600 euros al mes, que tampoco te están dando de comer. Eran 5.000 personas. A día 31 de diciembre de ese año se quedaron en 500. ¿Por qué? Porque como en el balance del año habían tenido ingresos positivos, aunque ese último trimestre hubiera sido un desastre, aunque estuvieran en cese absoluto de actividad porque sus negocios estuvieran absolutamente anegados, les dijeron, usted no puede acogerse a ese beneficio social. ¿Y qué es lo que dice ATA? Que es la principal asociación de autónomos, están negociando varias asociaciones, pero ATA es la mayoritaria. Bueno, pues que sin revisar las contrapartidas por subir las cotizaciones, ahora sí que no hay acuerdo. Lo que no se ha cumplido es la equiparación de la protección social. Y por eso nos apoyamos, aun estando estas tablas en la línea de lo que nosotros habíamos propuesto. Y lo que tampoco se ha corregido es los errores que han ocurrido en el año 2023. Por tanto, si el Gobierno quiere que nosotros apoyemos no solo las tablas, sino apoyemos una propuesta de diálogo social, una propuesta para los autónomos, uno, tiene que permitir que los autónomos que están en pluriactividad no coticen por encima de la base máxima de cotización. Esto es una barbaridad. Si tú estás en una empresa, por ejemplo, contratado como asalariado, y entre tu empresa y tú llegáis al máximo de cotización, tienes derecho a la pensión máxima. Ojo, que la pensión máxima está topada, pero con los impuestos estos de solidaridad cada vez paga más tu empresa y tú. Bien, pues si además estás de alta de autónomo, porque tienes un segundo empleo o un tercero y cada vez hay más pluriempleo, claro. Y estás pagando... Para hacerse ricos, para llegar a fin de mes. Y estás pagando un extra, aunque sea el mínimo, la Seguridad Social se lo queda. Te devuelve, si lo reclamas, solo si lo reclamas, al año siguiente, en la declaración de la renta, 1/3 de todo lo que has pagado de más. Y lo que están diciendo es, no, oiga usted, si yo he llegado al máximo de cotización y usted no me va a dar más pensión, devuélvame todo lo que he cotizado de más. Dinero, claro. Bueno, pues esa es una de las cuestiones que ha puesto ATA sobre la mesa, que no estaba. Así que el vídeo de Barrio Sésamo me parece a mí que le ha salido un poquito caro. No, y además se han saltado unos cuantos capítulos. Luego está la propuesta del Partido Popular. Sabes que Feijóo ha dicho, no, a quienes cobren, sean autónomos y cobren por debajo de 85.000 euros, les vamos a dejar de obligar a hacer ese trámite de cobrar en nombre del Estado el IVA. ¿Esto es viable o no es viable? Claro, claro, por supuesto. No solo es viable, es que es obligado hacerlo. Es decir, que ya lo tendríamos que estar haciendo. La propuesta la hace Feijóo este fin de semana en el marco de esa negociación de los autónomos con el Gobierno. Dicen en el entorno de la negociación que la ministra ha entrado absolutamente en pánico porque tenía a todos los partidos de enfrente. La propuesta de Feijóo es esa, los autónomos que no paguen el IVA, y hoy ha insistido, esta va a ser la semana de la fiscalidad, en el Congreso del Instituto de Empresa Familiar, Alberto Núñez Feijóo ha arremetido contra la excesiva carga fiscal que soportan empresas y trabajadores autónomos. Y no hay discurso de progreso que justifique asfixiar al que produce. No hay justicia social si el que trabaja paga cada vez más y el Estado gasta cada vez peor. El Gobierno presume de recaudar más, pero eso no es un éxito. Eso no es un éxito porque cada vez gasta más. Ahí tienen las cifras de déficit y de deuda. ¿Y en qué lo gasta? Sobre todo, ¿en qué lo gasta? ¿Qué dice el Partido Popular? Oiga, los autónomos que tengan ingresos inferiores a 85.000 euros, que no tengan que hacer la trimestral declaración de IVA, puesto que el autónomo
Es el señor que hace una factura, emite una factura por un trabajo, le pagan, cobra el IVA y después le traslada el IVA a Hacienda. Es decir, es un mero intermediario. Evitemos ese paso. Le ahorramos al autónomo una pasta en gestorías, le ahorramos burocracia, una barbaridad. Oye, a la administración también. Esta propuesta es del Partido Popular, el Partido Popular la hace suya, pero esta es una directiva europea que tenía que haber entrado en vigor en España el día 1 de enero de 2025, que se aplica en todos los países de la Unión Europea. Menos en España. Menos en España. Así que, en fin, igual a Feijóo le echan una mano desde Bruselas. Bueno, eso, vete conmigo a la mesa, eso por no hablar de los autónomos que tienen que adelantar el IVA por facturas que en realidad todavía no han cobrado porque se demoran 3, 4 y hasta 6 meses. En todo caso, ha quedado meridianamente claro en la explicación de Ana Samboal que efectivamente estamos ante una rectificación, ante un gobierno que recula, entre otras cosas, Margarita, porque como recordaba Ana, nosotros la noche en la que se produce la polémica tenemos aquí a Lorenzo Amor, que es el responsable de ATA, la Asociación Mayoritaria de los Autónomos, y nos dice, si es que no hay ningún partido que lo vaya a respaldar, es decir, no han dado marcha atrás porque se hayan dado cuenta de, hombre, a lo mejor cobrar un 100 y pico, ¿cuánto era? ¿Un 100 cuánto más? 104,9% al tramo más alto. Nos hemos pasado con un 104% más de hacerle cotizar. No, no es por eso, es que no, tampoco lo iban a sacar adelante. Es que a mí lo que me sorprende y me parece que es que el gobierno está un poco bajo mínimos, ¿no? Porque normalmente cuando hacen este tipo de propuestas está preparado, tienen un argumentario sólido que defienden en algún otro sitio, dices todos los partidos, pero es que dentro del propio gobierno no están de acuerdo con la propuesta. Y es una propuesta que es muy difícil de defender porque además es muy sensible, es algo que afecta directamente a muchos trabajadores y es difícil de sostener, aunque solo sea con ese vídeo que me parece un poquito absurdo y una tomadura de pelo. Ha habido una buena campaña de comunicación de los autónomos que han sabido trasladar cuál era su problema. El gobierno... Claro, pero normalmente el gobierno tiene muy buena comunicación, por eso a mí me sorprende que se hayan lanzado a esta aventura sin ningún respaldo del propio gobierno y sin ningún respaldo de nadie. Y encima están anunciando presupuestos y todavía no han hablado con nadie del techo de gasto. Por eso mismo no hablan ni con los que se sientan al lado en el Consejo de Ministros. Lo que pasa que han dicho, en el Pacto de Toledo pone, de acuerdo a los ingresos, pues necesito dinero, pues venga, sigue para adelante. Y de repente los autónomos han sabido conectar con todo el arco parlamentario, les han dicho, oiga, la que se nos viene es esto, y les han dicho, pues, pero por eso en este caso es verdad que el gobierno normalmente suele tener esto muy atado y aquí ha sido como un auténtico esto de la desastre. comunicación también es lo de siempre. A ver, por muy buena comunicación que tengas, que efectivamente eso se podría debatir, es que no hay manera de comunicar bien que vas a subir un 105% las cuotas aparte de